Según datos de la Fundación del Metal, la industria del metal necesitará cubrir hasta 350.000 empleos en los próximos años, con salarios que superan notablemente el salario medio nacional. La famosa I más D más I, pues la más importante de todas es la I pequeñita, que es la innovación. Yo creo que mucha de la culpa de cómo estamos la tiene Europa, que Europa ha hecho poco por su industria. Nosotros siempre nos hemos quejado, cuando digo nosotros, digo los empresarios en general, de que los sistemas educativos o los planes educativos en España han ido siempre de espaldas al empresario, siempre de espaldas al empresario. El proyecto de fondo de pensiones o de jubilación complementaria del sector metal, un tema fundamental para un sector como el nuestro, con más de 1,5 millones de trabajadores, con una situación que tienen unos salarios que están por encima de la media nacional y que podía ser un complemento fantástico para gente, pues eso, con 30 y tantos años, incluso menos, que en un momento determinado se tendrá que jubilar y que no sabemos, porque es la realidad, lo que va a pasar con el primer pilar. Mi Yo Futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Según datos de la Fundación del Metal, la industria del metal necesitará cubrir hasta 350.000 empleos en los próximos años, con salarios que superan notablemente el salario medio nacional. Pero tenemos un problema que tiene que ver con el reto de encontrar talento cualificado. Hay informes recientes de Confemetal también que advierten del momento decisivo por el cual está atravesando este sector, todo lo que tiene que ver con la modernización tecnológica, cómo no perder esa esencia manufacturera que ha convertido a este sector en un eje central de industrias tan diversas como puede ser la automoción, la energía renovable, la construcción sostenible. La industria del metal se encuentra en una encrucijada en este sentido. A la vez tiene que ser innovadora y digital, pero tiene que mantener su excelencia productiva. Tiene que abrirse a mercados internacionales, como lo está haciendo desde hace tiempo, pero tiene que estar también arraigada en el tejido industrial local. Y hay que preservar el empleo de calidad. Andrés, ¿se está yendo en la dirección adecuada? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo creo que se está yendo. Pues hombre, yo creo que el diagnóstico que has hecho es buen diagnóstico. Lo que es diagnóstico, y como todos los diagnósticos, luego hay que aplicarle. Hay que aplicar la medicina correcta. Entonces, ahí está el problema, en aplicar la medicina correcta. Está claro que la industria... Yo siempre he dicho una cosa, y es que la famosa I más D más I, pues la más importante de todas es la I pequeñita, que es la innovación. Hay que innovar en todos los aspectos de la industria para poder seguir avanzando. En este momento la industria tiene muchos retos. Estamos hablando del tema de la energía, por supuesto, el tema del transporte, el tema de las materias primas, y un factor fundamental es el tema de los salarios y que tú también lo has comentado, el tema de la excelencia del personal que trabaja en la industria, que tiene que tener una cualificación muy por encima, en la mayoría de los casos, de la media, y eso es complicado. Nos acompaña hoy Andrés Sánchez de Apellaniz. Es un honor tenerle hoy aquí porque él es la gran referencia de este sector en España en los últimos decenios. Pero felizmente jubilado ya, ¿verdad? Pues sí, felizmente jubilado desde hace justo una semana. Todavía no me he enterado mucho de qué va esto. Son momentos, pues bueno, pues la verdad es que cambias de dedicarte todo el día a este tema, excepto por las pocas horas que estás en tu casa, y ahora empiezas a tener tiempo libre y hay que pues reconfigurar un poco tu vida, pero vamos, es una nueva etapa, pues con grandes ilusiones y siempre con ganas de aprender. Además, a mí me gusta siempre cuando yo, como sabes, me dedico a temas que tienen que ver también con las pensiones, la jubilación, cuando alguien pasa al otro lado, oye, ¿es verdad que para todo lo que hemos trabajado durante este tiempo vale la pena?
Sí, para mí me ha valido la pena, está claro. Otra cosa son el tema de las pensiones, pero eso es otro tema. Ese es otro tema, ese es otro tema. La pensión pública. Pero sí ha merecido la pena dedicarse, en este caso, a un sector como el metal, la industria metalúrgica, en todos sus aspectos. Pues bueno, yo creo que ha sido gratificante, se ha intentado aportar lo que uno ha podido, y bueno, y luego al cabo de los años, pues la experiencia pues te va también guiando muchas veces por el camino que tienes que ir, pero vamos, sí, ha merecido totalmente la pena. En todos estos años habrás visto todo tipo de cambios. ¿Cómo ha evolucionado el sector? Hombre, yo empecé a trabajar en la patronal. Tengo que decir que mi vida va ligada al mundo asociativo empresarial. Yo empiezo a trabajar en Confemetal en el 81, yo soy de estudios, soy licenciado en Derecho, en algún momento inclusive ejercí de abogado, pero a mí me gustaba este mundo empresarial, siempre me tiró y me gustó. Y entonces entré en Confemetal en el 81 y la verdad que la evolución de la industria española ha sido enorme. Estamos hablando de una industria en los años 80 que estaba completamente marcada por las empresas públicas, los grandes sectores, sector naval, sector siderúrgico, sector de bienes de equipo. A finales de los 80 viene toda la reconversión industrial, época complicada, porque bueno, pues había que volver a recolocar la cantidad de trabajadores que salían de todos esos sectores. Pero bueno, se hizo, lo cual lo que significa que los retos siempre pues, se asumen y se hacen. Y luego pues vino los años 90, en donde se produce un cambio importante, sobre todo al final, con la gran privatización de muchas empresas públicas. Y también con todo el reto de la internacionalización libre, que yo creo que la industria española lo ha sabido hacer bien. Yo he participado en patronales europeas, en el mundo de la patronal europea también, en las grandes patronales europeas, CIMET, que es la de temas sociales, y Orgalim, que es la de temas económicos, técnicos, y excepto las grandes potencias industriales europeas, que son Alemania y Francia, luego está Italia, pero España está muy reconocido. El producto español manufacturero es un producto muy reconocido, muy interesante. Somos gente siempre innovadora y yo creo que es una industria que hay que saber cuidar. Que yo no sé si en estos momentos, si ahí hago un poco de énfasis, se está cuidando lo que debería cuidarse. Pero yo creo que la evolución a lo largo de estos años pues ha ido de una industria muy planificada, con una historia muy importante, y es que en un momento determinado los señores que dirigían esta economía, estamos hablando de principios de los 70, vieron que aquí lo que había que traer era plantas del automóvil, fundamental, hacer plantas de automóvil. Y aquí vinieron las principales plantas de automóvil europeas. Ahora mismo estamos superando en construcción de coches a muchos países europeos que antes estaban por encima de nosotros. Y esas plantas, a su vez, hicieron que todo el sector aguas arriba pues creciera, todo el sector auxiliar del automóvil, que yo creo que también dio muchísima fuerza a la industria española. En estos momentos estamos en una situación diferente por los peligros que hay, que provienen sobre todo del este, China principalmente, y japoneses están ya consolidados, y coreanos, pero sobre todo China, y ahí es donde hay que saber si somos capaces de otra vez de reinventarnos y seguir adelante. Claro, porque lo que nos explicas demuestra que hemos sido capaces de hacerlo. La época de la reconversión industrial, yo la recuerdo, fue una época dura, pero que, como dices, se consiguió salir adelante. Toda la parte de la privatización, de ese cambio de la estatalización de la economía en muchos sectores, pero especialmente en el vuestro, y el cambio hacia empresas privadas, el reto de la internacionalización. Ahora estamos también con todos los temas de digitalización, de inteligencia artificial, etcétera, pero es cierto que cuestiones algunas coyunturales, como puede ser todo el tema de la política arancelaria ahora de Estados Unidos, y otra más estructurales, creo yo, que es lo que acabas de citar de los países asiáticos, China especialmente, nos ponen en una tesitura que efectivamente hay que reinventarse. ¿Crees que esa reinvención puede hacerla solo España? ¿Tiene que ser a nivel de Europa? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, buena pregunta. Yo creo que mucha de la culpa de cómo estamos la tiene Europa.
A ver, ¿y por qué digo esto? Yo estoy encantado de estar en Europa y creo que para España es importantísimo estar en Europa. Pero también es verdad que Europa ha hecho poco por su industria. ¿eh? Yo siempre digo que Europa era la industria del metal mundial. Ahí es donde nace la industria metalúrgica mundial, sobre todo en Alemania, en Francia. Y las medidas que se han tomado, sobre todo de carácter medioambiental, ya no voy a hablar de sostenibilidad, que es otra historia, del tema medioambiental, yo creo que han sido demasiado fuertes, duras, en algunos momentos contraproducentes para el desarrollo de la industria europea, cuando resulta que otros países que son competidores no las tienen, o otros. Ese es un tema que Europa parece ser que en este nuevo proceso legislativo europeo, pues eso iba a cambiar, pero por ahora tampoco lo vemos. No se está viendo, No ¿no? se está Mucho viendo. informe Draghi, informe Letta, pero la práctica no nos muestra No nos muestra mucho para cambio, nada. ¿verdad? No nos muestra para nada de eso y sigue habiendo mucha normativa que hace muchísimo daño a lo que es el sector industrial. Yo siempre digo lo mismo, en temas industriales legisla Europa, legisla España, legisla la comunidad autónoma y legisla el ayuntamiento de cada sitio. Eso para una industria como la industria metalúrgica, industria del metal, en general toda la industria, pero para una industria manufacturera metalúrgica es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, sobre todo cuando en España la inmensa mayoría de las industrias son pequeñas y medianas. Yo digo que los empresarios, para mí, son gente admirable por su capacidad para alimentarse y por todo su capacidad para continuar, tal y como están las cosas. Pero bueno, ya digo que nosotros somos un país absolutamente inventor, nuestra capacidad de invención es buena y nuestra capacidad de adaptarnos es buena, y yo creo que se saldrá adelante. Probablemente el péndulo de la hiperregulación tienda a moderarse, efectivamente, cuando ves las regulaciones en materia medioambiental, por ejemplo, que citabas, como en muchas otras, ¿no? Ves la comparación con Estados Unidos, con Canadá, ya no digo con China, la diferencia es brutal, es abismal en cuanto a que al final tenemos áreas o departamentos en empresas que trabajan solo para reportar, lo cual es bastante, o sea, hay que trabajar para producir. Claro que hay que reportar lo adecuado, pero sobre todo hay que producir y hay que producir de forma competitiva en este mundo tan competitivo, ¿no? Pues sí, ahí tienes las industrias tienen que adaptarse a toda normativa. Eso supone tener, como dices tú bien, pues gente dedicada a tener que cumplir la normativa, cuando lo importante es lo otro. ¿Qué pasa? Que los otros países, las otras partes del mundo, pues no tienen esa normativa tan exhaustiva, tan sumamente agobiante para la industria, tan sumamente agobiante. Y eso crea mucho desánimo. Y luego pasa una cosa también, a ver, yo creo que nos hemos adelantado a situaciones que deberíamos haber también pensado con más detenimiento. Me imagino que hay cabezas pensantes muchísimo mejores que las nuestras, o que la mía en este caso. Pero, por ejemplo, todo el tema del coche eléctrico. Nos hemos dado cuenta que el coche eléctrico, pues hombre, pues probablemente irá viniendo, pero lo que no se puede entrar es a calzador intentando meterle cuando una sociedad, en este caso la española, pero me da la impresión de que toda Europa, pues no está todavía adecuada, porque tampoco hay infraestructuras para ello. No. Yo siempre digo lo mismo, si tuviéramos que tener todos los coches eléctricos, en Madrid tendríamos que tener un cargador cada 2 metros para poder hacerlo. Eso no hay, ahora mismo es impensable, es imposible. Entonces yo creo que está pasando pues que en Alemania sobre todo y en otros países europeos, pero en Alemania principalmente, pues están cerrando plantas enteras y están volviendo a repensar todo el tema del coche eléctrico, que está claro que es un poco el futuro, con otras formas de impulsión del coche, ¿no? Pero está claro que eso hay que volver a reconfigurarlo de otra manera, porque ahora mismo, tal y como está pensado el coche eléctrico, para países como, ¿qué diría yo? Pequeños, Portugal a lo mejor, pero un país como España, pues ya digo, no hay infraestructura. Es un tema que habría que haberlo pensado con más detenimiento. La industria se lanzó a ello y ahora mismo pues estamos como estamos, ¿no? Yo creo que con un momento de transición importante y de
intentar pues volver a recomponer la figura. Claro, porque además, aparte de efectivamente que no tenemos infraestructuras adecuadas para un parque automovilístico eléctrico muy grande, también esto ha permitido la entrada de una competencia brutal de China, sobre todo, ¿no? De vehículos chinos, donde ya los vemos por las calles con mucha frecuencia, vehículos que son bonitos, tienen una estética, yo internamente no tengo ni idea de cómo funcionan, pero claro, si te cuestan la mitad que un coche eléctrico de los que puedes comprar de producción europea, no solo probablemente no tengamos infraestructuras para ello, sino que además hemos abierto una puerta adicional para que nos vengan con productos con los que no podemos competir, ¿no? Efectivamente, lo que tú estás diciendo es la realidad. Vamos a ver, el coche chino, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, porque ya digo que coreanos y japoneses ya estaban, y contra eso se podía competir más o menos, pero el coche chino, primero, ellos son capaces de hacer cualquier categoría de coche. Es decir, desde coches muy simples, sencillos, no competitivos, súper competitivos, a coches de alta gama o los top, también a precios competitivos con relación a los coches de premium de europeos o norteamericanos, ¿no? Y eso está ahí, y eso va a seguir estando ahí. O sea, China, yo creo que es la gran industria manufacturera mundial. Ahora mismo, industria manufacturera. Y yo creo que además está en otros segmentos ya muy importantes, que son los que van a marcar el futuro, que es todo el tema digitalización. Yo creo que todos esos segmentos también están, y están de forma no importante, importantísima. Ese es lo que hay que darse cuenta. Entonces, yo por lo que me refiero, que es a Europa, que es mi continente y donde estoy, yo creo que Europa tiene que cambiar un poco el chip y hacérselo ver y trabajar por ello. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Ojalá pensáramos en ello. Yo lo que he visto, yo viajo con frecuencia a países de América Latina, etcétera, y lo que he visto ahí es una enorme influencia china, donde además lo que se preocupan también, como en África, es de conseguir pues los minerales necesarios para toda la producción de lo que estás comentando ahora, ¿no? Y además entran de una forma suave, pero tremenda, Arrolladora. pero arrolladora, exacto. Yo también he estado por países de África y lo tienen prácticamente colonizado. Eso es así. Y va a seguir siendo así. Y en el futuro será así. Ahí estamos ahora mismo y estamos viendo en el tema geopolítico cuál es la situación. La situación es esa, es a ver quién ocupa el puesto de primera potencia mundial. En ese rol, en ese juego estamos, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Oye, sí me gustaría que de alguna forma está vinculado porque realmente también el hecho demográfico influye en la potencia de un país y Europa está en contracción demográfica. No vamos a hablar de esos temas, sino más bien de la parte que la tecnología y la formación puede complementar a los europeos o a los españoles en cuanto a su capacidad para desarrollarse en sectores como el metalúrgico. ¿Qué nivel de educación, de formación se tiene y cómo ves que está evolucionando eso? ¿Están las universidades y los centros de formación respondiendo a las necesidades del sector? Nosotros siempre nos hemos quejado, cuando digo nosotros, digo los empresarios en general, de que los sistemas educativos o los planes educativos en España han ido siempre de espaldas al empresario. Siempre de espaldas al empresario. No sé por qué razón, eso ahí no hemos sido capaces de unir lo que es educación con lo que son el mundo de la empresa. Entonces, yo creo que las ingenierías en España, pues yo creo que son unos títulos acreditativos muy buenos, pero hay un factor ahí fundamental, que es la formación profesional. La formación profesional, que yo creo que ahora se le está dando un impulso importante, yo creo que es básica para poder seguir teniendo pues una industria competitiva. Es la gestión del talento, que es fundamental. Y yo creo que en estos momentos el tema formativo en España está bastante abandonado, sobre todo el tema formativo desde el punto de vista de formación continua. No solamente el acceso, que ahora podemos hablar luego de eso, del acceso a la empresa, a la industria en este caso, sino la formación continua. Yo creo que en este aspecto es fundamental el tema de contar con los distintos sectores,
la administración y hablar con ellos y decir cuáles son las necesidades reales que tiene este sector en concreto, en este caso industrial, para poder seguir funcionando bien. Porque hay las personas que trabajan en la industria, con los cambios que estamos diciendo que está sufriendo la industria, necesitan esa formación continua. Y esa formación continua requiere de dinero, además. Creo que dinero hay, se recauda mucho dinero para la formación continua a través de las nóminas de los trabajadores. Lo que pasa es que es verdad que las trabas también que se ponen para poder acceder a esos fondos y a esa formación por parte de la administración, yo creo que son muchas, y muchas empresas lo abandonan por eso. Entonces yo creo que eso requiere de una mayor relación entre lo que es el mundo de la empresa y el mundo de la administración, por así decirlo, en este caso de la administración de la formación. Y luego está el tema del acceso al mundo de la industria por parte de la gente que quiere acceder ahí. Yo creo que a nivel de ingenierías, yo creo que la formación es buena, pero también está pasando una cosa, y es que en muchos casos es tanta la necesidad que se tiene de esa gente que se van antes de completar sus carreras. Eso me lo contaba el otro día un decano de una escuela de ingenieros. Dice, no, es que llega una empresa y todavía no tienen, están en quinto curso y se los llevan. Y claro, tienen que completar eso. Claro. ¿Por qué? Porque no hay. Yeah. El problema que tenemos en este país, como en casi toda Europa, es el relevo generacional. Es un problema gordísimo, que por eso yo creo que el tema de la emigración es un factor que hay que tener en cuenta, una emigración bien hecha, planificada, pero yo creo que es fundamental. Aquí tienen que venir emigrantes, si no, este país no da para más, y eso que estamos creciendo, ¿no? Pero ya digo, es un problema de acercamiento de lo que necesita el mundo económico, por así decirlo, con el mundo educativo. Que eso lamentablemente lo vemos en muchos otros sectores también. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda laboral de titulados, digamos. En general hay carreras donde las posibilidades de entrar a cursar una ingeniería, cualquier tipo de carrera a veces son muy pequeñas, hay muy pocas plazas y luego las necesidades de la sociedad son muchísimo mayores, con lo cual no solo se está fomentando además, que me parece bien, pero bueno, se está fomentando la educación privada, porque si en la pública hay 20 plazas de algo, pues hay 20 y no hay más. Y probablemente la industria necesita muchísimo más. Tenemos esa parte de desajuste entre oferta y demanda y tenemos también lo que tú decías de la formación continua. Y ahí yo me gustaría conocer tu opinión. Las universidades debieran tal vez plantearse que se les va acabando su modelo de negocio porque cada vez hay menos jóvenes. Entonces, ¿tú crees que ahí podría haber un nuevo rol también en la formación continua de todos estos centros que poco a poco se van a ir vaciando para poder alcanzar, pero mucho más vinculados con la empresa, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Yo creo que la mayoría muchas de las universidades españolas son centros de excelencia y son así. Y yo creo que lo que podrían es intentar acceder a ese mundo de la formación continua, que es fundamental. Además, también, la esperanza de vida, y lo estamos viendo, luego a lo mejor hablamos del tema de pensiones, que a veces es mayor. Es decir, la vida laboral de una persona a lo mejor empieza pues a los 23, 24 años, más y tal, pero luego se va a prolongar a los 70 y posible más, ¿eh? Y durante todo ese periodo de tiempo, en mi caso, yo empecé a trabajar y he estado cotizando a la Seguridad Social 45 años. Pues la vida es que no es que haya cambiado, es que no tiene nada que ver. Entonces, te tienes que adaptar a todo eso. Si estás en un sitio en el que te adaptas porque el propio sitio te lo demanda, sí, pero en otros sitios, si quieres cambiar de trabajo, tienes que adaptarte a un nuevo trabajo, a una nueva forma de hacer, sobre todo en este mundo que estamos viviendo de la digitalización, de la innovación. Entonces yo creo que las universidades son un sitio magnífico para eso, pero con ese encuentro, que yo creo que es fundamental entre universidades, mundo de la educación y mundo de la empresa. Con respecto a temas como el relevo generacional que comentabas y la capacidad o la posibilidad de que los trabajadores actuales puedan llegar al momento de su retiro
con unas condiciones adecuadas. Está, por supuesto, el tema de las pensiones, como ahora mencionabas. La verdad es que había, como bien sabes, una expectación alrededor de Confemetal y de la posibilidad de establecer un plan de pensiones sectorial que parece que en los últimos tiempos se ha desinflado y esto se ha parado. ¿Eres optimista con la posibilidad de que eso realmente se pueda retomar? ¿Está acabado? Y en su caso, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué tendríamos que hacer para que la gente pueda tener lo que necesita, que es un complemento a su pensión? A ver, yo por naturaleza soy optimista, si no, no hubiera estado también tantos años en Confemetal porque ha habido momentos complicados. Pero bueno, a ver, el proyecto de fondo de pensiones o de jubilación complementaria del sector del metal era un proyecto que en mi caso yo lo vi enseguida. Creo que era un tema fundamental para un sector como el nuestro, con más de 1,5 millones de trabajadores, con una situación que efectivamente que tienen unos salarios que están por encima de la media nacional y que podía ser un complemento fantástico para gente, pues eso, con 30 y tantos años, incluso menos, que en un momento determinado se tendrá que jubilar y que no sabemos, porque es la realidad, lo que va a pasar con el primer pilar. ¿Qué situación está? Pues efectivamente, nosotros lo pusimos en el convenio colectivo que se está negociando, en el quinto convenio, en el quinto CEM, como una materia exclusiva del ámbito nacional estatal. Y yo creo que ahí, como dicen por ahí, desde toda la materia ya se murió, aunque yo creo que no está muerto. Pero sí que es verdad que tirar del carro, a lo mejor en solitario, como era en este caso el mío, me apunto esto, era complicado. Yo creo que por parte de todas las partes que intervienen, de empresarios, y ahora contaré, sindicatos y administración, para que no solamente en el metal, sino que para que en todos estos sectores que son fundamentales para que eso se desarrolle, funcione, tiene que poner a todo el mundo parte de interés y de esfuerzo. En el caso de los sindicatos, pues nosotros tuvimos también ahí, Comisiones Obreras no lo veía, y no lo veía como un proyecto estatal, nacional. Los empresarios, pues ellos sabían que al principio pues, tendrían que pagar lo que supondría el coste de las aportaciones, pero que eso nosotros también lo estuvimos viendo que podía salir neutro al cabo de una serie de años. Pero al principio pues supone... Y también luego pues la propia estructura negocial del sector, que son 52 convenios provinciales, hace que sea a lo mejor un poco complicado. Y luego, por supuesto, yo creo que quien tiene que meterle más impulso a esto es la propia administración. El tema de los planes de pensiones de empleo es un proyecto, no es un proyecto, es una normativa que sacó el ministro Escrivá en su día y que yo creo que no se ha desarrollado prácticamente nada a partir de ahí. Yo creo que no solamente ya son del punto de vista de incentivos fiscales, que yo creo que pienso que eso, si se aumenta, tampoco pasaría nada porque al final se recuperaría de alguna manera, Hacienda lo recuperaría, sino un impulso mayor desde el punto de vista de hacerlos prácticamente como algo obligatorio dentro de la negociación colectiva. Claro, es que lo obligatorio es lo que funciona realmente. O lo más parecido a obligatorio, que es lo que en otros sitios llaman pseudo obligatorio, donde podría estar esto de la inscripción automática o cosas de estas, ¿no? El auto-enrollment famoso. Pero realmente, y yo coincido contigo, tiene que haber, por supuesto, agentes sociales, pero si no hay un impulso decidido de la administración para desarrollar un sistema complementario, primero seguramente hay que vencer ciertas reticencias que todavía me temo que quedan políticas en cuanto a que esto no viene a sustituir a nada. Viene a añadir, a complementar, porque si en sectores como el vuestro hay un nivel salarial superior a la media, probablemente los niveles salariales difieran de las pensiones que realmente se reciben en una cantidad notable. Entonces, la gente tiene derecho a complementar. Y es mucho más fácil hacerlo en el ámbito de la empresa que cada uno lo haga por su cuenta. Pero si no hay un impulso de verdad
de la administración, que no solo tiene que ser incentivos fiscales, como dices, sino, oiga, esto lo hemos hecho para que se haga, no para que esté en una norma y nos olvidemos a los 15 días de ello, ¿no? Sí, sí, no, está claro que es la administración. Nosotros hemos hablado con la administración, sobre todo con el Ministerio de Seguridad Social, y efectivamente hay una disposición, pero tiene que llegar a haber algo más. Y si no, va a ser muy, pero muy difícil que esto se desarrolle en España, ¿eh? Y lo que estamos viendo es que salen todos los días noticias. Y Pillaires tampoco quiere entrar, el tema de lo que es la seguridad social pública, estatal y todo el sistema de pensiones, pues yo creo que llegará un momento que no pueda soportar el déficit que tiene, no sé cómo se arreglará eso. Yeah. Parece que el Estado es indefinible, no sé, Sí, puede sí. tener todo tipo de aportaciones, pero llegará un momento que eso habrá que arreglarlo de alguna manera. Yo creo que además que hay factores para hacer, en el caso del metal, en el caso de la industria metalúrgica, porque además yo siempre he dicho que es un incentivo para el propio trabajador. Claro. Si tú llegas a una empresa y dices, bueno, pero es que en el sector del metal ya tenemos un fondo complementario a la jubilación estatal, y bueno, y eso al trabajador pues, no me puede interesar al final de cuentas. Para que también es verdad que con 30 y pocos años, pues, eso es muy largo y tal, pero yo creo que es un incentivo más de captación de personas y sobre todo de arraigo en la propio sector. Eso estoy totalmente de acuerdo que eso es así. Y además creo que tiene un elemento que muchas veces las propias administraciones pasan por alto. Nosotros en Europa necesitamos capitales. Necesitamos más capital, lo estamos diciendo, antes lo comentábamos de alguna forma, Europa se queda atrás en otras cosas por exceso de regulación en una parte, pero también por déficit de inversión en otra parte. Los fondos de pensiones son un maravilloso instrumento para facilitar esa generación de capital que se puede invertir en el desarrollo de la industria productiva europea. Y eso, que es una visión quizá de un poquito más de largo plazo, pero no mucho, yo creo que no está. No sé cómo lo ves. No está ni se la ve. Ni se la ve. Ni se la ve. Vamos a ver, nosotros, y lo estamos viendo también, me refiero a España, es un país consumidor. Absolutamente consumidor, ¿eh? No inversor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nos lo gastamos. No sé por qué razón. Probablemente por nuestra forma de vivir, pero también porque no se ven proyectos a medio plazo, ¿eh? Y esto, un fondo de pensiones de un sector, es un proyecto, como dices tú, a medio y a largo plazo. Y eso aparte de eso, hay que fomentarlo. A ver, yo creo que también hay una labor ahí pedagógica, ¿eh? Que a lo mejor nosotros, y ahí sí que me puedo echar yo algo la culpa, no hemos sido capaces de enseñar o de explicar, ¿no? Pero yo creo que los fondos de pensiones, sobre todo para ese punto inversor, porque ya digo, aquí no invierte nadie. Y además estamos viendo por los datos, cada día noticias, está cayendo la inversión. Consumimos mucho. Tú vas a la calle, están las calles llenas, los restaurantes, hoteles, para arriba, para abajo. Pero no se invierte. Eso es un problema. Un problema a medio plazo. Y yo creo que un fondo de pensiones de un sector como el sector metalúrgico, como digo yo, 1,5 millones más probablemente, pues es para meter ahí dinero, capital, para proyectos industriales sobre todo, que como estamos hablando de la industria, yo creo que es lo que habría que intentar incentivar. Claro, además es que eso es una rueda imparable. Imparable. Pero hay que empezarla. Hombre, hay claro. que empezar a mover la rueda. Luego acaba siendo bola de nieve, pero si no metes el primer copo de nieve, eso no se convierte en yo bola. Yo sinceramente creo que esto acabará saliendo. Yo creo que soy optimista en ese punto de vista, pero ya digo, tiene todo el mundo, y especialmente la administración, tiene que meterle un poquito más de impulso y de ganas para que salga. Con respecto a lo que es propiamente las necesidades más tecnológicas, etcétera, que puede tener el sector, ¿por dónde ves que van las cosas? ¿Dónde podemos vernos en 10 años? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde podemos estar en España en 10 años en el desarrollo de la industria metalúrgica? A lo largo de esta charla estoy diciendo que nosotros, yo considero que la industria española metalúrgica es una industria muy innovadora desde el punto de vista de invención, de saber reinventarse. ¿A dónde vamos? Yo creo que aquí hay sectores claves. Hay un sector clave, que es el sector del automóvil y todo lo que conlleva eso, que es la movilidad. Eso está cambiando. Ya la movilidad ya no es... Ya, por ejemplo, pues la gente joven prefiere ahora muchas veces
pues tener un buen ordenador, hacer un buen viaje, que no tener un automóvil. Y eso es así. Para mí, cuando yo tenía 20 años, el automóvil, el 19 era fundamental, era libertad. Ahora ya eso, por suerte, ya no es así. Entonces, el mundo del automóvil, yo creo que España tiene capacidad y tiene las condiciones para seguir creciendo en el mundo del automóvil, reconvirtiéndose. Hay un sector muy importante que lo estamos viendo ahora y que yo creo que también que es todo el tema de defensa, un sector que hay muchísima industria, porque hay un sector defensa, perdón, y que es el sector aeronáutico. El sector aeronáutico seguirá en crecimiento, eso va a seguir en crecimiento porque el mundo del viaje va a seguir aumentando. Entonces, pero el sector de defensa es un sector fundamental. Ya digo, no hay más que ver los periódicos para ver cómo está funcionando. Ayer me decían una cosa, me decía un amigo, y dice, invierte en empresas de drones. Solamente hay una en Francia. Solamente hay una en Francia. Invierte, porque eso va a crecer como la espuma esa empresa. Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, eso, pero yo a España, ya digo, la veo bien. A ver, lo que no me gustaría es que esto siguiera reduciéndose el peso de la industria. Estábamos hablando de que a finales del siglo pasado estábamos en un 20 y tantos por ciento, estamos en un 14. Es una barbaridad. Claro, eso es. Contando eso toda es la industria, la industria energética también. Toda, sí. Sí, ese cambio en los sectores es tremendo. Es tremendo. ¿Y por qué ha pasado eso? Pues ha pasado por muchas razones, probablemente por la presión exterior, lo que estábamos hablando de la normativa excesiva, pero también en España por un tema que es muy endémico español, que es el tema del tamaño de la empresa. De eso te quería preguntar. El tamaño de la empresa es muy pequeño y es muy fácil que una empresa pequeña desaparezca. Bueno, muy fácil, muy más fácil. Porque yo diría, Andrés, que tenemos pequeñas y medianas empresas muy buenas, pero con muy difícil acceso a la internacionalización, a otros mercados, etcétera. ¿Es así? Eso es así. A ver, se cambió mucho y eso sí que, mira, es una de las cosas que se observó cuando el COVID. Aquí a este país lo sacaron del COVID, vamos a con muchas cosas, pero quien tiró muchísimo fue la industria. Y la industria exportadora. Pero para seguir ese camino hay un factor que es la digitalización. Tú tienes que estar conectado con el mundo y saber, tú puedes vender en cualquier parte del mundo a través de un ordenador o de un sistema digital y puedes estar fabricando en España, en un pueblo de la provincia de Córdoba, y vendiendo en Singapur o en donde sea del mundo. Entonces, eso es fundamental. Nosotros tenemos dentro del convenio estatal, tenemos un observatorio de la industria. Entonces, ahí, tanto los dos sindicatos como Confemetal, todos los años hacemos proyectos para, bueno, pues adelantarnos un poco a las necesidades que va a tener el sector. Y este año, lo que no sé si estaba ahí, pues fue una idea, es la digitalización de la industria metalúrgica, de la pyme industrial española, la digitalización. Analizar cómo está y los pasos que hay que dar para que de verdad, porque hay cantidad de empresas que no están digitalizadas. ¿Y realmente existe el apoyo suficiente de la administración y del sector financiero para poder desarrollar esa digitalización, sobre todo de las pequeñas? Las grandes ya sabemos que están. A ver, hay un tema aquí del que no hemos hablado, pero que yo creo que es importante, que es el tema de la ley de industria. La ley de industria, no sé quién fue un ministro que dijo que la mejor ley de industria es la que no existe. A ver, efectivamente, yo no estoy hablando de subvenciones ni de nada de eso. Yo estoy hablando de ayudar, de facilitar, de intentar que esa industria tenga los medios y las características suficientes para poder competir en el mundo. Y para eso hay que apoyar a la industria desde muchos puntos de vista. El tema del crédito. Yo creo que ahí no, las entidades financieras, si tú les presentas un buen proyecto, sí. Pero por ejemplo, estamos viendo ahora que no se pueden hacer proyectos industriales, inclusive aumentar, porque está toda la capacidad energética, de energía, está copada. Está copada por los centros Big Data, estos que se cogen, son una ciudad entera de lo que necesitan para esto. Entonces eso no puede ser. Lo que no puede ser es que tú quieras ampliar un proyecto industrial, de crear puestos de trabajo, un proyecto industrial con eso supone, y que no tienes, dicen, no, es que no tenemos, parece que lo intentan arreglar.
estamos ahí con el tema energético también, que es un tema pero no acaba de Claro que es un solucionarse. tema crucial para la industria, tener acceso barato, pero acceso sobre todo Acceso. a la energía, ¿no? Bueno, pues ahora mismo la capacidad, creo que no hay capacidad, pero por eso, porque está copado, están dado tramos de energía o cantidades energéticas de esto a cantidad de centros de estos que han copado todo lo que hay ahora de energía o lo que había de energía para poder tirar de ella. Bueno, ya digo que eso es un asunto que hay que arreglar. Uh-huh. Quizá puede ser también que en el ideario común la idea de la industria no sea tan cool o tan guay como otras ideas de los ultraservicios supermodernos que se están haciendo, y por eso se haya prestado menos atención a algo que es realmente crítico y de lo que España ha sido, es y puede seguir siendo un referente. Pues sí, yo creo que hombre, intervienen muchos factores. El tamaño de la empresa es muy importante. Luego también es verdad que, y esto es lo que ahora mismo somos, el tema de los servicios en España ha sido fundamental, sobre todo en estos años, para el crecimiento. Estoy hablando de turismo, sobre todo, y lo que conlleva el turismo, ojo, porque no solamente eso. Hay un asunto muy interesante, y es que así como la industria, lo que entendemos por industria manufacturera, ha ido decayendo, el mundo de la instalación ha ido creciendo. Todo lo que son sistemas energéticos, todo lo que son instalaciones de calor frío, todo este tipo de cosas, todo esto ha crecido exponencialmente por las propias necesidades que tiene España, y uno de las grandes necesidades es el turismo. Pero no podemos vivir exclusivamente de turismo. Yo creo que el turismo España, que es un país turístico, eminentemente turístico, y además que siga creciendo, ojalá, hay mucho tiempo. Lo que pasa es que también es verdad que en un sector no me voy a meter en él, pero que también hay que saber por dónde queremos que vaya. Pero que eso va acompañado de una industria potente, de una industria fuerte, sólida, porque al final será lo que haga que el país vaya bien. Entonces, yo creo que el tema es que la industria necesita, ya no digo tanto, digo apoyo por parte de la administración. Hay zonas de España donde la industria está apoyada, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco siempre ha sido una zona muy industrial y está apoyado, y la industria se sigue manteniendo de forma importante, y no la industria que veíamos de pues esos señores con la cucharilla de Arrabio y tal, no, es una industria digital. Ahí tienes empresas, el grupo, no voy a decir nombres, pero grupos industriales tecnológicamente avanzadísimos que están en todo el mundo. Entonces, yo creo que el asunto es apoyar a la industria. Una ley de industria sería muy importante para hacer una industria, o por lo menos desarrollar una industria en los próximos años sólida, de verdad. Porque vemos países como Alemania, que han sido, tú lo decías antes, el motor y la cuna a veces de la industria, como su progresivo decaimiento como gran potencia, que yo creo que es apreciable, tiene mucho que ver con dos factores, creo. Uno es la demografía, el envejecimiento de la población, y otro es precisamente la industria, la caída de la repercusión que la industria alemana tiene en el mundo, por los competidores que antes hablábamos, etcétera. En España, en la lejanía y teniendo menos potencia industrial porcentual que la que tiene Alemania, pero podemos estar también en un problema así si no cuidamos lo que es realmente importante, ¿no? A ver, yo creo que la economía española es diferente a la alemana, muy diferente, claro, por muchas razones, pero está claro que Alemania está padeciendo probablemente lo que tú decías, el tema del cambio generacional, aunque ellos han tenido mucho inmigrante, pero sobre todo una sobreregulación, lo que decíamos antes. Lo que no puede ser es que tú tengas que tener una normativa exhaustiva en determinados productos y resulta que venga de otros países y esa normativa no la pase. No la pase. Entonces eso destroza un mercado. Entonces quieres cuidar tú esto. Alemania se reinventará, estoy convencido. Seguro que sí. Alemania tiene capacidad para ello. Tiene capacidad. Y se reinventará, como le pasará a Francia, y yo creo que España y también irá por la buena, pero nos va a costar,
Va a costar porque el daño que se ha hecho... Sí, el daño es importante, la competencia es muy dura, brutal, pero no solamente además de los chinos. Estoy hablando, de todos, por ejemplo, un país que tiene acuerdos preferenciales con Europa, que es Turquía. Y mete de todo Turquía aquí, mete de todo. Y en el sector del metal, ni te cuento. Pero ya digo, y eso, o somos capaces de verdad de que nuestros dirigentes, en este caso políticos, sean conscientes de lo que está pasando y se tomen medidas, o si no, pues yo creo que no lo podemos poner mal. Bueno, quedémonos con el optimismo que decías que es inherente a tu personalidad. Oye, estamos acabando, Andrés. Ha sido un gran gusto estar contigo. Nosotros siempre acabamos con una pregunta, no es la pregunta de Broncano ni nada de eso. Acabamos con una... Sí. Sobre todo una edad. No, acabamos... es una broma, por supuesto. Acabamos con una pregunta que es... personalmente, y tú estás viviendo un momento de transición muy importante, personalmente, ¿cómo ves tu yo futuro? Mi yo futuro, hombre, el mío personal, pues sí, yo le veo, siempre me gusta aprender. Hombre, la verdad es que también es un poco incógnita en muchas cosas, llevo muy poco tiempo, yo tengo ganas de hacer cosas, pero ya no son las mismas ganas, me gusta aprender y sobre todo disfrutar. Porque aprendiendo se disfruta, de cosas que no sabes y esto es así, tal. Yo siempre digo que, hombre, no todos los días, como dicen por ahí, no todos los días se aprende algo, no, todos los días no se aprende algo, pero sí que se aprende conforme vas viviendo, ¿no? Y yo le veo, pues eso, con ilusiones propias ya de otra situación y con ganas de aprender y con ganas de ayudar también, dentro de lo que cabe, con mi experiencia de tantos años, pues ayudar a quien me lo pida y a quien considero que lo puedo hacer. Y estoy seguro que habrá mucha gente que deseará ser ayudada por ti, por tu experiencia, tu conocimiento y tu trayectoria. Y me gustaría quedarme un poco también con esta idea de aprendiendo se disfruta. Me parece un cierre magnífico a una charla que para mí ha sido encantadora. Ojalá hayas estado bien, Andrés. Igual, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y a todos los que nos siguen, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi yo futuro, con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.